Bienvenidos a la clase número 7 de diseño gráfico con Inkscape. En esta ocasión trataré el tema de trayecto. En el menú trayecto tenemos varias herramientas, varias opciones, pero algunas de ellas van a requerir más tiempo y dedicación. Por tanto, me dedicaré específicamente a las más comunes. Bienvenidos. En clases anteriores dijimos que para poder tener acceso a la modificación de los nodos de una de estas formas que vienen prediseñadas, pues teníamos que convertirlo, porque inicialmente solamente se podía o modificar su aspecto en alto y ancho, o bien haciendo otro clic, hacer rotaciones para cambiar la posición angular de ese objeto. Pero si quisiéramos modificar su forma general, pues esta forma única no lo permite. Tendríamos que ir al menú Proyecto, Objeto a Trayecto y utilizar la herramienta de edición de nodos. Y ya ahí podemos modificar completamente los aspectos de ese elemento. Igual en este elemento podemos jugar con su forma. También es aplicable al texto. Si yo realizo aquí un texto, tenemos acá vamos a determinar, no vamos a entrar en detalles, sino simplemente con un texto que tengamos, a este elemento solamente podré yo o modificar su tipografía, modificar su aspecto de proporción alto-largo, inclusive la separación entre caracteres y otras características específicas, pero no puedo editar el contenido de la tipografía. Entonces para eso tendremos que lo mismo ir a trayecto, convertirlo y a partir de ahí, entonces ahora sí, observemos que cada letra yo podría ya modificarla de esta manera. Entonces esa es la herramienta para convertir a trayecto. La siguiente es trazo a trayecto, que sería el proceso inverso. No es muy usual usarla, pero también tiene sus bondades en los resultados al momento de trabajarla. Bien, voy a dedicarme ahora a este grupo de herramientas que son las famosas booleanas o binarias, algunos lo llaman de esa forma. Para eso voy a ayudarme con unas formas específicas. Voy a dibujar esta forma y voy a dibujar esta otra. Voy a colocarle o asignarle un color diferente y voy a superponer una en la otra. Digamos que tengo esta. Mi primera herramienta que voy a utilizar se llama unión. Entonces voy a generar inclusive un nuevo rectángulo, lo voy a colocar por aquí y le voy a dar un color distinto. Agrandemos un poco para ver mejor. Voy a seleccionar los 3 o 4 demás elementos que tenga y voy a ir al menú trayecto y voy a escoger la primera que se llama unión. Lo podemos hacer también con control más. Entonces, al hacer eso, observemos que primero predomina el color base y segundo, los 3 elementos quedan compuestos en uno solo. De tal manera que si yo a este elemento también le hago el proceso anterior de convertir a trayecto, pues obviamente esta nueva forma la modificaré y tendrá resultados pues muy distintos a los que inicialmente podía tener. El segundo elemento es diferencia. Entonces para eso voy a retirar este rojo de acá. Observemos que en este caso hay dos elementos y vemos que uno está sobrepuesto en el otro. Eso es importante a la hora de hacer la diferencia. Entonces voy a seleccionar los dos elementos, voy a trayecto y en diferencia, entonces el que queda como silueta final será la base y restará el que esté superpuesto.
Si hiciéramos el proceso contrario, lo voy a enviar atrás, y hago el ejercicio de trayecto diferencia. Observen que el resultado es completamente diferente. El siguiente elemento es intersección. Entonces, intersección me generará el resultado común entre las dos geometrías que tengo, es decir, entre el verde y el azul, lo que sea común a los dos será lo que quede. Los demás elementos serán eliminados. Miremos, trayecto, intersección. Observe que solamente va a quedar esta geometría, pero adoptará el color primario, el que estaba en la base. Entonces ya tenemos unión, diferencia e intersección. Ahora vamos a exclusión. Voy a devolverme. Y ahora va a suceder lo siguiente. Va a desaparecer la parte que es común entre los dos, es decir, que es lo contrario a la intersección. Entonces, si yo selecciono aquí y voy a trayecto y le digo exclusión, entonces va a quedar solamente el elemento que era común, es el que va a desaparecer. Bien, ese sería entonces el concepto de exclusión. Ahora vamos al concepto de división. Entonces, en división, la diferencia será la siguiente. Es como si fuera una tijera que va a recortar los dos elementos, pero ambos van a conservarse. Entonces, en trayecto, división, fíjense que aquí hay dos elementos, pero si yo muevo este de acá, entonces es como si la tijera hiciera este recorte, pero los dos elementos se van a conservar. Mi siguiente herramienta es la de cortar trayecto. En este caso va a suceder lo siguiente. Voy a seleccionar, vamos a trayecto y cortar trayecto. Entonces lo primero que va a suceder es que se van a perder los rellenos. Entonces voy a devolverme. Es necesario, en este caso, generar un borde. Apliquemos nuevamente, seleccionamos, trayecto, cortar trayecto. Bien. Entonces, en este caso, observen que el elemento que fue designado fue este. Hagámoslo con dos círculos para ver la diferencia. Tengo un círculo, tengo otro círculo. Voy a colocar este encima de este elemento. Voy a seleccionar los dos y en el menú cortar trayecto tengo este. Observen lo siguiente. Si yo muevo este pequeño elemento de acá, lo ha cortado, pero además ha eliminado el relleno. Esa es la diferencia con el anterior. Otra herramienta es la siguiente. Voy a dibujar acá un cuadrado, voy a dibujar acá un círculo, voy a colocar este círculo aquí encima y observemos que en este caso el predominante, que es el círculo que está encima y la base es el cuadrado, voy a utilizar la herramienta combinar. Selecciono los dos, voy al menú trayecto y escojo la opción combinar. Entonces observemos que lo ha dejado o lo ha generado como un solo objeto, pero cada uno con sus características completas. No confundir esta herramienta con agrupar. Miremos, voy a seleccionar esto y lo voy a correr aquí. En este están combinados. Voy a hacer uno similar aquí. Y en este caso los voy a agrupar. Entonces selecciono los dos. Y aquí en la barra superior está la herramienta de agrupar y desagrupar. Con control G los voy a agrupar. Y observen que ahora
los dos son un mismo elemento los dos, aquí son un mismo elemento los dos, pero miren ustedes mismos la diferencia. Con la siguiente herramienta de descombinar, pues haré el proceso inverso. La siguiente herramienta que vamos a ver es desvío enlazado y desvío dinámico. Tengo acá un dibujo, un bigote vectorizado, el cual voy a hacer lo siguiente. Selecciono el elemento, voy a trayecto y desvío enlazado. Notamos que se genera aquí un nuevo nodo al cual yo puedo correrlo, modificarlo y él me va a generar una nueva silueta. Realmente los desvíos crean siluetas y multisiluetas para expandir una forma o una figura. En este caso lo he hecho de esta manera. Voy a acercarme un poco, lo voy a reducir un pedacito, voy al borde de afuera, le vamos a dar un tipo de línea, digamos que sea para recortar. Vamos a bajarle el grosor y a la de adentro vamos a rellenarlo de tal manera que sea un dibujo para recortar. Esa sería una aplicación de desvío enlazado. El desvío dinámico, en este caso no hay una silueta, una nueva silueta, sino simplemente al aplicarlo se va a modificar, se va a ensanchar, se va a agrandar, conservando la proporción. El desvío dinámico lo podemos aplicar más como en un texto. Por ejemplo, a este texto quiero ensancharlo, pero tendría el problema que al hacerlo se van a cruzar los caracteres, por ejemplo. Entonces voy a trayecto, desvío dinámico, se genera aquí el nodo y al modificarlo observen que se va a agrandar. Entonces, para que no ocurra este fenómeno, simplemente antes de aplicar el efecto voy a darle una separación a los caracteres para que al momento de aplicarlo dinámico pues no ocurra esto, o por lo menos se vea en menor proporción. Voy a dejar esta clase hasta aquí y los invito para la próxima con el tema de capas. Hasta pronto.